Entonces, si nosotros queremos establecer como una forma en la que nosotros podamos abordar o una forma en la que nosotros debamos tratar esta cuestión de las heridas, es mediante 3 pasos. Primero es reconocer la herida, ¿no? Reconocer la herida que me queja. ¿Cómo se reconoce la herida que se queja? Se reconoce empezando un poco desde el conocimiento, ¿no? Empezando con el razonamiento, ir viendo cuáles son las cosas que me afectan a mí o que podrían afectarme a mí, que podrían convertirse en una herida para mí, como el hecho de qué tan expuesta estoy yo a los conceptos feministas o qué tan expuesta estoy yo a los conceptos que me ven en redes sociales o qué tan expuesta estoy yo a libros muy imprudentes, a libros que me invitan a a un falso empoderamiento, o qué tan expuesto estoy yo a una comunidad donde quiere diosificar mi existencia como mujer, ¿no? Hay apostolados muy bonitos que sigo en redes sociales que hace poco hablaron en un post muy acertado sobre el hecho de la diosificación de la feminidad, ¿no? Te dicen, mujer, eres una diosa. Y pues no eres una diosa, eres una mujer, eres una persona que se equivoca con sus heridas, con sus errores, con sus aciertos. Entonces, que quieran que tú te concibas como una diosa y que te trates como una diosa, te contrapone a tu naturaleza y solamente te pone más carga, ¿no? Entonces, identificar y estar muy atentos a cuáles son esas heridas o esas sí, heridas particulares o generales a las que yo me veo expuesto, ¿no? Por ejemplo, tengo en casa una situación muy conflictiva, sé que siempre hay gritos en casa, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer que esa es una potencial herida para mí, el hecho de la violencia doméstica. Que estoy en una universidad, estudio filosofía, estudio, no sé, cualquier cosa, y pues mi círculo en realidad está muy arraigado, muy llevado a lo del comportamiento feminista, ¿no? Entonces, puede ser que yo por ahí reciba una herida, ¿no? Porque pues comparto tanto en ese círculo que de alguna forma u otra yo puedo decir, bueno, esto que tanto me meten en mi cabeza puede acontecer en un comportamiento específico para mí. Y va el segundo tema. Una vez que yo reconozco cuáles son las potenciales heridas a las que yo puedo estar sometida o haberme visto sometida de pequeña, entonces yo tengo que identificar cuáles son las manifestaciones. También de las manifestaciones se puede concluir las heridas, pero yo les recomiendo que primero ustedes vayan de lo general a lo particular. Entonces, hagan un análisis, y a esto me refiero a sentarse específicamente en un tiempo a poder desarrollar un análisis de su entorno, donde ustedes puedan decir, bueno, en casa mi situación particular es esta, y las posibles heridas a las que yo me puedo ver afectada son estas. En el trabajo, la situación particular es esta. Y yo me puedo ver afectado, herido por esto. Ok. Tercer punto. En la universidad, mi círculo hace esto y esto, y yo puedo verme influenciada por esto. En redes sociales sigo esta cuenta y me puedo ver afectado por esto. Ok, muy bien. Una vez que yo tengo eso, una vez que yo tengo entonces un reconocimiento de mi entorno, yo puedo identificar, ok, cuáles son las manifestaciones dentro de mí que pueden estar ligadas a esas heridas que ya reconozco. Como ven, estos dos pasos y estos dos pasos se hacen de forma pasiva. No se hacen cuando el problema está, no se hace cuando la candela está prendida, cuando el fogón está encendido. Esto se hace mediante un momento en el que tú, luego de todas las cosas que puedan pasar, eres capaz de sentarte, así como el tiempo de hoy te diste para tomar este curso, eres capaz de sentarte, a analizar tu entorno en cuanto al reconocimiento de los eventos que te pueden causar heridas, y luego a ti misma mediante la identificación de las manifestaciones de tus heridas. Cuando tú ya te reconociste la fuente de la herida, reconociste la manifestación de la herida en ti, entonces la puedes abordar. Nuevamente, la forma en la que yo invito a abordar esto siempre es desde la comunicación efectiva.
¿ok? Mediante la comunicación efectiva que va enlazada a la posibilidad de crear planes de contingencia. Siempre me da mucha risa esto porque, pues, digamos, cuando nosotros hablamos de estos temas, ¿no? De sanación, de estos temas de feminidad, sería muy fácil o sería incluso más comercial poder venirles a hablar acá de, miren, es que ser mujer es ser bonita y usar color rosa y sentarse bien con una postura correcta, utilizar palabras amables, ¿no? Pero en realidad ser mujer es una cuestión mucho más integral, ¿no? Que va desde esto de la sanación, que va desde esto del comportamiento, porque cómo yo puedo decirle a una mujer, por ejemplo, o cómo puedo decirte yo a ti, mujer que me ves, que está tomando este curso, tienes siempre que ser amable, ¿no? Tienes siempre que ser fuerte en cuestión de fortaleza, ¿verdad? No en cuestión de rudeza, sino en cuestión de fortaleza. Y nunca te dije a ti, pues, aborda tu herida, porque en el momento en el que tú estás siendo amable, por ejemplo, y alguien comienza a gritarte o alguien comienza a ofenderte verbalmente, no vas a saber cómo reaccionar y va a venir abajo todo el trabajo que hicimos de esta proyección, ¿no? De lo que una mujer de Dios es. Por eso es importante que este tema se trate y prefiero tratarlo de esta forma más sistemática, decir, haz esto primero, haz esto después, luego haz esto, tómalo de esta forma, inténtalo de esta forma, utiliza un método, utiliza una planificación, porque es la forma compleja en la que las mujeres pensamos. Las mujeres pensamos de una forma más compleja que el varón, la estructura neuronal de un varón y una mujer es distinta, y yo siento de lo que he estudiado, de lo que he investigado, de la prueba y error que he hecho en mí misma, porque créanme que yo he intentado un montón de formas para poder llevarlo a mi realidad, de ver cuál es la forma más efectiva de sobrellevar las cosas. Yo siento que esta es la forma en la que las cosas se dan de mejor manera, ¿no? Mediante la comunicación efectiva con el entorno. Entonces, esto del reconocimiento, la identificación y el abordaje de las heridas, yo se los recomiendo tanto a varones como a mujeres, pero sobre todo a nosotras, mujeres, hay unas particularidades dentro de este proceso que sí me es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Y es el hecho de que ustedes necesitan ser muy astutas para crear planes. Cuando hablamos de heridas, nosotros compartimos heridas con los que amamos, ¿verdad? Y los otros también tienen su propia herida. Cuando hablamos en los cursos de noviazgo y matrimonio, siempre hablamos de que es necesario conocer la herida del otro, porque nosotros pudiéramos decir, un abrazo no lastima a nadie, ¿no? Pero pues se pone el ejemplo, ¿no? De decir, imagina que tu esposo o que tu novio o que tu mamá o que quien sea se fue al trabajo y en el trabajo tuvo un accidente, ¿no? Y se lastimó aquí el brazo. Entonces tú llegas, esa persona llega del trabajo, se ve contigo y tú le das un abrazo muy fuerte porque estás muy feliz de verle, porque estás muy contento de que volvió a casa. Pero al no saber que él tuvo esa herida en su trabajo, aunque tu intención haya sido de demostrarle afecto, aunque tu intención haya sido de darle la bienvenida, lo que terminaste haciendo es causándole dolor por el desconocimiento. Ahora, a lo mejor ni él se dio cuenta que se lastimó en el trabajo y fue hasta tu abrazo que le dolió. Entonces, comienza una serie de comportamientos sociales o interpersonales de decir, pues, ¿por qué me duele, no? O sea, ¿por qué me duele? ¿Me dolerá porque mi esposa no me ama y entonces me abrazó para que me duela? ¿O me duele porque yo estoy herido? ¿O me duele porque al abrazarme tenía un cuchillo y al abrazarme fue como que fingió un abrazo, pero fue un cuchillazo? Entonces hay un montón de cosas allí que se desarrollan cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestras heridas y las heridas de los demás. Y sobre las heridas de los demás, nosotros no tenemos potestad para poder hacer o deshacer, pero sobre nuestras heridas sí. Cuando el otro no quiere hablar de sus heridas, pues nosotros tenemos la opción de poder identificarlas de la misma forma en la que nosotros identificamos las propias con este proceso que les doy de reconocimiento, identificación y abordaje. ¿Por qué? Porque nosotros también, si estamos conociendo a una persona, ya nuestra pareja, ya, por ejemplo, las maestras con sus niños, ya las catequistas con sus catequizandos, ya todas las relaciones
interpersonales que tenga una mujer con todo su entorno, puede, mediante la observación, hacer este proceso e identificar las heridas de los demás para poder intentar crear planes de contingencia en el trato a modo de poder santificar.